Bienvenidos a la exposición de maloclusión clase 1. Mi grupo está conformado por Vane, Vale, Eri, Dani y quien les habla, Alejandra. Esperamos que podamos aprender todos en esta revisión literaria. Hola, soy Alejandra. Voy a hablarles de mi artículo que trata sobre la reabsorción radicular en casos de pacientes clase 1 y clase 2 con extracciones de premolares. El objetivo de este estudio era determinar la reabsorción radicular que se presentaba en pacientes con exodoncias clase 1 y clase 2. La reabsorción radicular es un rasgo característico de los pacientes de ortodoncia. En algunos pacientes puede variar. Hay varios factores que influyen en la reabsorción radicular. El primero es la magnitud de la fuerza que se ejerce. El segundo, la intrusión. Como tercera medida tenemos la duración del tratamiento activo y por último tenemos la aproximación a la placa cortical. Aunque hay varios factores relacionados con la reabsorción, no se ha encontrado uno que afecte directamente. Materiales y métodos. Este artículo dividió a los pacientes en dos grupos. El primer grupo eran 27 pacientes con maloclusión clase 1 con apiñamiento anterior con una edad promedio de 14 a 16 años. El segundo grupo eran pacientes con maloclusión clase 2, subdivisión 1, con un ovario aumentado con una edad promedio de 13 a 15 años al inicio del tratamiento. En los factores de inclusión tenían que ser pacientes con radiografías de perfil claras, tomadas con el mismo equipo. Los pacientes no debían tener trauma a nivel del incisivo, debían contar con el incisivo en boca, no podían contar con trauma oclusal o alteraciones en los bordes incisales de los mismos. En cuanto a la aparatología, todos los pacientes eran tratados por un mismo operador con una aparatología fija y tenían que contar con exodoncias de los premolares. Después de dividido los dos grupos, se iban a realizar estudios con respecto a las cefalometrías de antes y después del tratamiento. Iban a observar 3 ítems. El primero era el movimiento vertical del incisivo superior. Este se medía entre la distancia entre el borde incisal con respecto al plano palatino. El segundo era la inclinación del incisivo superior. Esta medida fue tomada por varios ítems. El primero era la inclinación del incisivo con respecto al franco. El segundo era la inclinación del incisivo con respecto al plano apogóneo. Luego tomaban la distancia que había entre el borde incisal del incisivo superior con respecto al plano apogóneo, esta se daba en milímetros, y la distancia del borde incisal con respecto a la vertical pterigoidea. Luego tomaban el eje longitudinal del incisivo. Este lo hacían para medir la cantidad de reabsorción antes y después del tratamiento. Luego de esto, uno de los autores era encargado de evaluar la reabsorción radicular por medio del eje incisal antes y después del tratamiento. El otro era encargado de medir la cantidad de movimiento obtenido por medio del movimiento vertical del incisivo superior, la inclinación del incisivo superior. Estos autores miraron únicamente el 25% de los pacientes de cada grupo y los escogieron al azar, o sea, evaluaron 7 pacientes por grupo. Llegamos a los resultados. En cuanto a la reabsorción radicular, los pacientes clase 1 presentaron una reabsorción de 1 a 2,78 milímetros, mientras que en clase 2 presentaron una reabsorción de 2 a 3,6 milímetros. El tiempo de tratamiento fue mayor en los pacientes clase 2, presentando un tiempo de 19 a 37 meses, mientras que en los clase 1 menor de 15 a 30 meses. En cuanto a la inclinación del incisivo, se presentó más inclinación en los pacientes clase 2 subdivisión 1 que en los pacientes clase 1. Y en cuanto al movimiento vertical, no se encontraron diferencias significativas en ambos grupos. El artículo llega a la conclusión de que a mayor movimientos, tanto verticales como de inclinación, hay mayor reabsorción radicular y también lo asocian al tiempo de tratamiento. A mayor tiempo, mayor reabsorción. Hola, soy Daniela y mi artículo habla sobre las maloclusiones de clase 1, desarrollo y etiología de las desalinaciones mandibulares. Introducción. Para comprender su etiología se debe apreciar completamente cómo y cuándo se desarrolla esta forma de maloclusión. Comprender el desarrollo y la etiología de la maloclusión de clase 1 es fundamentalmente importante para determinar el tratamiento y los métodos posteriores al tratamiento que serán más efectivos.
Los individuos con maloclusiones clase 1 tienen relaciones molares normales, pero sus dientes no están correctamente posicionados en la línea de oclusión debido a los dientes mal posicionados, rotaciones y espacios, sobremordidas, mordidas abiertas, mordidas cruzadas anteriores y posteriores, y se han utilizado dos medidas básicas para cuantificar la mala alineación de los dientes: las discrepancias de longitud de la búsqueda de tamaño de los dientes y el índice de irregularidad de los incisivos. Maloclusión de clase 1 y mecanismos de compensación dental. Los dientes se mantienen en posiciones de equilibrio entre los músculos lingual, labial y vestibular. Además de las fuerzas intrínsecas de los tejidos blandos, también deben tenerse en cuenta las fuerzas extrínsecas, como por ejemplo hábitos y aparatos de ortodoncia. La importancia clínica de los cambios que ocurren, particularmente la erupción, a menudo no se aprecia. Estos movimientos dentales juegan un papel importante en el desarrollo de la mala alineación. Entre los individuos en crecimiento, la cantidad de erupción que ocurre después de que los dientes logran el contacto oclusal depende principalmente de la cantidad de espacio creado por el desplazamiento vertical. Los autores se preguntan, ¿con qué se relaciona la mala alineación mandibular anterior? La mala alineación de los dientes mandibulares anteriores se debe a los leves movimientos dentales que hace que los contactos se deslicen y se desplacen. Una vez que los contactos se rompen y los dientes se liberan, se desalinean porque se crea un espacio temporalmente. Sin embargo, el espacio creado no se mantiene porque los dientes se mueven mesialmente hasta que se establece un nuevo equilibrio. Son las rotaciones y desplazamientos que se producen mientras los dientes compensan el aumento de las discrepancias de longitud de búsqueda de tamaño de los dientes y el índice de irregularidad de los incisivos. Pérdida del espacio temprano. Aunque no es un factor tan importante como algunos piensan, el tamaño de los dientes definitivamente está relacionado con el apiñamiento. Con la excepción de los terceros molares, el número de dientes presentes en boca también está relacionado con un mayor riesgo. También ha habido una serie de estudios que han relacionado el tamaño del arco con el apiñamiento. En conclusión, mantener los contactos entre los dientes anteriores es la forma más importante de reducir futuros apiñamientos e irregularidades. Si se mantienen los contactos punto a punto, los ortodoncistas deben mantener a los pacientes en retención permanente o hacer todo lo posible para mitigar los efectos de las fuerzas dirigidas anteriormente. Vamos a revisar un artículo que evalúa la velocidad de retracción canina en clase 1 tratado con extracción del primer premolar y qué efectos tiene el patrón facial sobre esta velocidad. ¿Qué efectos afectan los factores de velocidad del movimiento? Esta fue la pregunta que se hicieron los autores con el objetivo de ver si el patrón facial afectaba algo la velocidad media de retracción canina en casos seleccionados de tratamiento de ortodoncia. Para los materiales y métodos usados fueron los siguientes. Se tomaron 112 pacientes con apiñamiento y clase molar 1 tratado con extracción de primeros premolares superiores e inferiores, bilaterales y una aparatología fija convencional con un slot de 0,018 por 0,022. La edad media fue de 31 años y los patrones faciales que usaron fueron 3 braquifaciales, 47 mesofaciales y 34 dolicofaciales. El periodo de retracción canina fue definido como el que transcurre entre el final de la nivelación y el inicio de lo que es la retracción anterior. Se utilizaron calibradores para medir qué tan lejos se movían las cúspides caninas entre antes y después del tratamiento en trazados cefalométricos superpuestos. La velocidad de retracción canina fue determinada con la distancia mesodistal entre las cúspides caninas sobre la duración del tratamiento ortodóntico en meses. Los resultados mostraron que el tratamiento de ortodoncia fue de 28 meses, el periodo de nivelación de 5 meses, el de retracción canina de 8 meses, el de retracción anterior 7 meses y el periodo de tallado final fue de 6 meses. Los resultados en cuanto al patrón facial demostraron que para un maxilar masculino fue más lento un patrón braquifacial que mesofacial o dolicofacial. En el maxilar femenino, el mesofacial mostró la mayor velocidad, seguido del dolicofacial y luego el braquifacial. Y para la mandíbula femenina, el mesofacial mostró la mayor velocidad. En todos los pacientes se mostró el patrón braquifacial con la menor velocidad tanto en el maxilar como en la mandíbula. Dentro de la discusión, encontramos que la retracción canina representó una gran proporción del periodo de tratamiento con extracción de los primeros premolares, que los pacientes jóvenes presentaban una mayor distancia de movimiento en el mismo periodo que un paciente adulto y que el hueso cortical era más delgado en un dolicofacial que en un braquifacial, por lo tanto sería el movimiento más lento en un braqui que en un dólico.
Para la primera conclusión tenemos que la etapa de retracción canina es la más larga del proceso del tratamiento en ortodoncia y la velocidad fue más baja en el maxilar de pacientes masculinos con un patrón braquifacial. Para la segunda conclusión se observó muy poca diferencia en la velocidad basada en el patrón facial y la diferencia también fue muy leve en la mandíbula independientemente del sexo, pero en conjunto esto indica que el tratamiento puede llevar más tiempo que el promedio en pacientes varones con un patrón braquifacial. Gracias. Hola a todos, soy Vanessa y hoy les voy a hablar de un artículo que se titula Características dentofaciales de pacientes con maloclusión clase 1 y clase 2 de Angle. El objetivo del estudio fue evaluar algunas medidas cefalométricas de los tejidos blandos para observar cambios en el comportamiento facial complejo en pacientes con maloclusión clase 1, clase 2 división 1 y división 2. Entre los materiales y métodos tenemos que se tomaron 130 radiografías cefalométricas pretratamiento de pacientes caucásicos, con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años, de la clínica del programa de especialización en ortodoncia. La selección de género se hizo al azar, la condición era que no se hubieran sometido a ningún tratamiento de ortodoncia. Entre los criterios de exclusión tenemos presencia de mordida cruzada, mordida abierta o indicación de tratamientos ortoquirúrgicos. La muestra fue dividida en 3 grupos. El grupo 1 con 50 individuos con maloclusión de clase 1, siendo 26 niños y 24 niñas. Grupo 2, 50 individuos con maloclusión clase 2 división 1, 25 niños y 25 niñas. Y el grupo 3 con 30 individuos con maloclusión clase 2 división 2, con 14 niños y 16 niñas. Todas las maloclusiones clase 1 de Angle eran clase 1 esqueléticas y todas las maloclusiones clase 2, sea división 1 o división 2, eran clase 2 esqueléticas. Las maloclusiones se clasificaron mediante el examen de modelos de trabajo y mediciones cefalométricas. Se analizaron los siguientes ángulos: ángulo de la convejidad CX, ángulo nasolabial NLA, ángulo mentolabial MLA, ángulo 1SN, ángulo IMPA, el ángulo HSN y las medidas lineales del labio superior ULS y labio inferior LLS. El análisis estadístico, con el fin de evaluar el error del método y aumentar su fiabilidad, se seleccionaron al azar 30 radiografías cefalométricas de los 3 grupos estudiados. Las radiografías se volvieron a trazar por un solo operador después de un intervalo de un mes desde el trazado inicial y los valores de desviación estaban por debajo de los límites aceptables, que era de 1.5 grados para las mediciones angulares y de 1 milímetro para las mediciones lineares. Entre los resultados tenemos que se mostraron diferencias estadísticamente significativas para las mediciones de HSN, CX, ULS e IMPA entre los grupos 1, 2 y 3. Las medidas para LLS y MLA mostraron diferencias estadísticas entre los grupos 1 y 2 y no se encontraron diferencias para la medición LLA entre los 3 grupos. Y por último, en las conclusiones, tenemos que se podría concluir que las maloclusiones clase 2 división 1 y 2 se diferencian de la maloclusión clase 1 en cuanto a características faciales expresadas por las medidas HSN, CX y ULS. La maloclusión de clase 2 división 1 se encontró con características faciales expresadas por MLA que la diferencian de las maloclusiones clase 2 división 2 y clase 1. Y por último, las maloclusiones de clase 1, clase 2, división 1 y división 2 no mostraron diferencias en las características faciales expresadas por la medida NLA y LLS. Muchas gracias por tu atención. Buenos días para todos. Mi nombre es Erika Aguilera y les hablaré sobre este artículo que se titula Tiempo y patrón de la fusión de la sincondrosis esfenooccipital
en pacientes con maloclusión esquelética de clase 1 y clase 3. Primero, empecemos recordando algunas generalidades. La sincondrosis esfeno-occipital es una articulación hialina cartilaginosa de la base craneal. Está situada entre el hueso esfenoides en su parte anterior y en su parte posterior el hueso occipital. Estudios anteriores informaron que la fusión de la sincondrosis se produce 2 o 3 años antes en mujeres que en los hombres. En la mayoría de estos estudios no tienen en cuenta las diferencias esqueletofaciales entre los sujetos investigados. Entrando en materia con nuestro artículo, el objetivo de este estudio fue investigar el tiempo y el patrón de fusión de la sincondrosis esfeno-occipital en pacientes con maloclusiones esqueléticas clase 1 y clase 3 mediante la tomografía computarizada de haz de cono. Este es un estudio retrospectivo. En los materiales y métodos se recogieron registros de pretratamientos de los pacientes que habían acudido al departamento de ortodoncia del Hospital Dental de la Universidad de Jeonnam-Gwangju de Corea del Sur. También se recolectaron un total de 262 imágenes, 140 esqueléticas clase 1 y 122 esqueléticas clase 3. Los estadios de fusión se identificaron mediante imágenes de tomografía de haz de cono. Estos se clasificaron en 6 estadios. El primer estadio, la sincondrosis estaba abierta. En el segundo estadio había una fusión incipiente. En el tercero, aparición de un único núcleo. En el cuarto estadio, aparición de núcleos óseos adicionales. En el quinto estadio había una fusión con vestigio osificante. Y en el sexto, una fusión completa. Como primera conclusión, las etapas de fusión progresan con el aumento de la edad. Las mujeres suelen mostrar la fusión entre 1 y 3 años antes que los hombres. Como segunda conclusión, tenemos que el tiempo y el patrón de fusión de la sincondrosis esfeno-occipital no son aparentemente diferentes entre los pacientes clase 1 y clase 3. Y como última conclusión, los núcleos óseos aparecen con mayor frecuencia en el centro superior y centro medio antes del final del periodo puberal. Muchas gracias a todos por la atención.